Muy buenas a todos desde Wargames Adictos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warhammer 40k y en este vídeo vamos a analizar los tres mejores ejércitos de disparo. Bienvenido Manu, de nuevo, ¿qué tal está, guapetón? Aquí estamos, ready para hablar del disparo, que sabes que es lo que nos gusta realmente. Es lo que nos gusta, la verdad es que sí, la verdad es que nos gusta pegarnos de lejos. El buen piun piun. Eso es. Así que venga, vamos a empezar con el top 3 y en tercer lugar tenemos nada más y nada menos que Botan, Manu. Botan, que además es un army que estábamos pensando, Juanma y yo, ¿qué metemos de tops en el 3? A ver quién puede entrar, quién no puede entrar. Y al final nos hemos puesto a mirar las estadísticas y joder, el Botan está bastante bien en cuanto a disparo. Luego tiene otros problemas, ¿no? Pero el disparo muy bien. Le hemos puesto 3 en movilidad. ¿Y por qué le hemos puesto 3, Juanma? Pues al final lo que tiene fuerte, yo creo que es el tema de los prepartidas. El prepartida tanto de las motos como de los sagis. Le da ahí un punch bastante chulo, pero se queda un poco cortito luego jugando, ¿no? Al no tener asalto, a no tener ninguna regla que le hace mover extra, a no tener ningún... No vuelan las unidades, te cuesta mucho llegar a los sitios y al final trazar línea de visión pues es más complicado. Pero si lo comparamos un poco con la resistencia, en cambio en resistencia tiene 5 estrellas. Al final, su chapa alta, sus Rs altas, la posibilidad de acceder a Armor of Content, les hacen muy fuertes, muy robustos. En cuanto a sus mecánicas, la mecánica principal es la de los tokens, y la de los tokens además afecta directamente al daño, ¿no? Recordamos si tienen un token, más un impactar, si tienen dos tokens, más un impactar, más un herir. Y además, si matamos una unidad con token, en función del turno que la hayamos matado, nos da CPs. Entonces, al final, ¿qué hace? Que prácticamente siempre que vayamos a disparar, vamos a tener un más uno hit, más uno herir, si esa unidad va marcada. Que recordar que marcamos 4 unidades al principio de la partida y luego vamos ganando tokens Es a lo largo que de la partida cuando nos van matando unidades. es una mecánica muy sólida, porque no dependes de nada, simplemente tú y tú marcados, ¿sabes? Y dos pedazos de Más tokens. más las que luego matan, que por ejemplo en ciertas partidas dices, claro, no voy a marcar a Magnus porque Magnus va a matar gente. Entonces ya los ganará por su cuenta. O igual dices, no, yo se los pongo de open y luego ya veremos. Entonces, prácticamente eliges, excepto MSUs que igual tengan muchísimas unidades, eliges qué unidades tuyas quieres que tengan, o sea, rivales, quieres que tengan tokens, y entonces ahí activas todo. Además, no solo activas ese más uno impactar, más uno herir, sino ciertas estratagemas que hacen que el daño aumente. O que ciertas jugarretas mejoren, como la de disparar cuando te disparan y tal. Entonces, por eso le hemos puesto un 4 en mecánicas. En daño, al final, por lo mismo que mecánicas, la mecánica afecta al daño, entonces ese más uno impactar, más uno herir, se nota mucho. Además, tenemos varias reglas interesantes, tenemos mucho Sustained en el Army, tenemos, si llevamos Termis, tenemos Lethal, tenemos estratagemas para conseguir aún más Sustained. Hay formas de empezar a apilar mucho bufo y al final que el daño sea muy fuerte. Y una que me gusta, Manu, Eh, también y que es muy importante en décima, que ignoran cobertura con bastantes armas. Eso es, al final, tanto la Hecaton como las motos ignoran cobertura y eso al final hace que ciertas armas que tienen, que no tienen un FP increíble, claro, es como si tuvieran un punto de FP extra, porque al final recordar que en décima prácticamente todo el mundo tiene cobertura. Entonces, si el otro no tiene cobertura, se la quitas, es como si virtualmente tuvieras más uno de FP. Sí. Entonces, una FP menos 2, por ejemplo, si el otro no tiene cover, pues normalmente una chapa del 3 la estás mandando al 5, que es como si tuvieras FP3, o una chapa del 2 con inmune del 4, que es un perfil bastante común, lo están mandando ya a inmune directamente. Entonces, es un perfil muy, muy bueno. Quizás su talón de Aquiles sea la parte de puntuación. Su primaria sí que se puntúa bien porque al final son sólidos, veíamos ese perfil de resistencia que tenían alto, pero las misiones les cuestan un poco más, porque al final no son un army que tenga unidades mega baratas que puedan puntuar muy bien. Tienen la unidad de infiltración de Kill Team, que está muy bien, pero al final es una unidad que se coloca bien por la infiltración, pero luego no mueve bien por la mesa, porque tiene un perfil de movimiento limitado. Y quizás el personaje Brock ir suelto, por reserva, puede hacer alguna misión, pero le cuesta un poquito. La unidad de 3 motos, que sería la que entra y sale, haciendo un poco la del Scout Marine, la de la Mandrake, son 3 motos que ocupa bastante espacio y al final pues le puede costar un poco. Muy bien, Manu. Pues analizado el Botan, la verdad que muy merecido puesto 3 para los enanitos, ¿no? Sí, sí, además me ha sorprendido, ¿eh? Está el botón un poco
no estaba muerto, que estaba de parranda y se ha colado aquí arriba. Eso es. Pues venga, vamos con el siguiente. Continuamos con el top 3 ejércitos de disparo y tenemos, Manu, uno que nos gusta mucho y que tú tienes, tú coleccionas. Astra Militarum. Dale caña. Estoy un poco hypeado además con ellos porque le estoy dando ahora más caña y es un army que me está gustando un montón. Entonces, hay un componente emocional en esta clasificación. De hecho, Pero realmente, hemos tenido que ponerte un cronómetro. exactamente, porque si no me cebo con esta gente. Entonces, empezamos. Movilidad. Bueno, primero voy a comentar mecánicas, aunque está en el puesto número 2, pero creo que con mecánicas podemos explicar muchas más cosas. Mecánicas al final es la mecánica de las órdenes. Entonces, con las órdenes tenemos, o sea, afecta al resto de categorías. Porque las órdenes tenemos, sobre todo, más 3 movimiento y más 1 HP. Más 3 movimiento puede aplicar a la categoría de movilidad, pero al final pensad que son tanques. Los tanques no vuelan, los tanques no atraviesan paredes y les cuesta un poquito. Pero al final podemos hacer que un Rogal o podemos hacer que un Lehman, en lugar de mover 10, pues puedan mover 13. Y eso al final, pues podemos juguetear ahí un poco para conseguir una movilidad mejor. Pero no dejan de ser tanques que mueven por la mesa y les cuesta un poquito más. Sí que es cierto que tienen otras unidades que son más rápidas, que tienen unidades que van en transporte y que pueden caer de DDR y hacer buen daño, como los Tempestus. Pero, bueno, al final la parte de disparo suele ser más la de los tanques, aunque, insisto, los Tempestus y los Karkin están muy, muy bien, los Tempestus de gestión, pero al final un 3 en movilidad yo creo que está bien. Mecánicas. También la parte de daño, por la orden de más 1 FP, hace que ciertos perfiles, yendo al 3, ya empiezan a ser muy peligrosos y empiezan a meter mucho daño, sobre todo porque dentro de la parte de mecánicas también contamos con la estratagema de más 1 FP, si te dispara el Hellhound quitas cobertura, si te ve el Sentinel repites los unos para herir, para impactar, si vas con tanques, contra tanques o monstruos tienes letal. Al final se empiezan a acumular mecánicas y al final el perfil tú lo ves y dices, hombre, este perfil no es ni parecido a lo que acaba siendo, ¿no? Al final un tanque, un Rogal, por ejemplo, va al 4 y en vez de ir al 4 pasa a ir al 3 y en vez de ir al 3 pasa a ir al 3 con letal y en vez de al 3 con letal pasan al 3 con letal repitiendo unos y puede ser con más un FP y puede ser quitando cover y empiezan a acumularse buffos y el daño al final pues sube bastante, ¿no? La resistencia a 4 estrellas, sobre todo la parte que hicimos, nos estamos centrando en la parte tanque, ¿no? Tanto los Tank Commanders como los Lehman normales al final tienen una resistencia muy buena, una salvación del 2 y hace que sean muy pesados. Incluso el Hellhound, que es un tanque bastante baratito, tiene resistencia a 10, 11 heridas y chapa del 2 también. Son tanques que además tienen relativa facilidad para conseguir coberturas y claro, chapa del 2 con cobertura hace que se pongan ya muy rocosos y muy pesadetes. Y por último tenemos la parte de puntuación que es un army que tiene facilidad para hacer puntuación si lo comparamos, por ejemplo, con el Botan que tenía entre 2 estrellas, por una sencilla razón, la basura. Unidades de infantería barata, los Bullgrims, unidades como, por ejemplo, los Tempestus de Sion que decíamos antes, en unidades pequeñas, caen por DR, son muy molestas. También tenemos los fantasmas de Gaunt, tenemos muchas unidades, el Sentinel Scout, muchas unidades que, sin ser unas máquinas del disparo, son unidades que hacen que esa puntuación, que ese disparo, al final con lo que se gana es puntuando, chicos. Y es importante tener en cuenta que no solo disparamos, sino que también tenemos esa parte de puntuar, ¿no? Entonces yo creo que ha quedado muy bien el Astra, estoy muy contento. Y no sé, Juanma, que tú también los has sufrido. Sí, la verdad que sorprende, sobre todo quizá por la vieja costumbre o la vieja manía que tenemos de que el Astra se queda en una esquina y no se mueve, pero es una falsa percepción, porque al final es lo que dices, tienes órdenes para mover más, tienes un montón de infantería que va para adelante y va cogiendo mesa, tienes unidades duras como Bullgrims que se pueden ir al centro, tienes Scions, lo que decías, los bípodes con los Sentinels con Scout, tienes los fantasmas de Gaun, así que no te puedes confiar mucho contra ellos, que al final se te echan encima y no es que muevan poco, ¿eh? Y no hemos comentado el indirecto. También. El indirecto, tras los nerfeos que ha tenido y tal, pues ha bajado su potencia, pero no deja de ser un indirecto que es muy molesto y que en ciertos pairings pues es un diferencial, ¿no? Que puedas matar unidades a las que no ves, rivales que, o sea, unidades que igual
por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de los Scourges de Drukhari, ¿no? Es una unidad que dispara a los 5 turnos, pero claro, si desde el otro lado de la mesa, no un daño para matar a toda tu familia, pero matar unos Scourges es bastante fácil, empiezas a picotear esas unidades y al final es un daño bastante molesto para el rival, ¿no? Muy bien, Manu, pues vamos con el top 1, lo que hemos considerado que hoy por hoy son los reyes del disparo, por diferentes eh, cosas que ahora vamos a comentar. Y es que al final tiene unas estadísticas generales de las que estamos valorando en este ejército que están muy bien. Sobre todo, la primera es la movilidad. Tao cuenta con un montón de unidades con infiltración, pre-move y muy baratitas, sacrificables, que puntúan muy bien. Y eso les da una movilidad tremenda, sumado a mecánicas como irte al final del turno rival y volver a entrar en mesa, que podemos encontrarlo en Redalation Cadre y en Caullón, con lo que la movilidad del Tau por toda la mesa es bastante fiable. Después, a nivel de mecánicas, pues tenemos 3 estrellitas. ¿Por qué? Porque al final el Tau es un poco miope, como los otros ejércitos de disparo, si os fijáis, pero él depende de que otras unidades observen al objetivo para que luego otra unidad, que es con la que queremos hacer daño, sea guiada e impacte mejor. ¿Qué pasa? Que una unidad que observa no puede ser guiada a su vez. Entonces tienes que saber administrarte esa mecánica, ¿no? De te observo con esta para dispararte con esta que hace más daño e impacta mejor. A veces hay que saber administrarlo bien para no perder efectividad y otras veces no vas a poder guiar unidades como te gustaría, vas a perder un poco de efectividad en disparo porque al final acabas impactando al 4 y puede complicarse en algunos momentos de la partida, sobre todo con unidades que estén bien escondidas y no puedas hacer una doble visión. Es más Básicamente, complejo al final que los token también, ¿no, Juanma? eso es, eso Los es, token o las órdenes que no dependen del otro. eso es. Al final, casi siempre con Tau, cuando disparas, es un 2 para 1. La unidad que observa más la unidad que es guiada y dispara. Muchas veces, sobre todo en mesas WTC, que las líneas de visión son complicadas, no vas a tener la oportunidad de guiar unidades y vas a perder un poquito de efectividad. Por otra parte, en daño están muy bien. Tau es uno de los ejércitos que más saturación de fuerza 8, daño 3 puede meter encima de la mesa. Es un daño muy meta ahora mismo porque al final tiene un buen AP, tiene un buen daño para unidades de 2 heridas, los destrozas, y unidades más élite como los Termis de daño de 3 heridas también les duele bastante. Tiene un buen alcance, tiene capacidad de encontrar devastating wounds también con algunas armas, así que tiene un daño muy fiable. En cuanto a resistencia, no son los más resistentes, pero al final armaduras como la Ghost Kill, que son muy difíciles de matar con el Lone Operative, tienen stealth, se consideran siempre en cobertura, pasan 2 daños a 0. Es una odisea ir a matar una Ghost Kill. La verdad es que si no es con una saturación muy bestia, con daño de, digamos, puro músculo y escaso, cuesta matarlas. Luego también tienes las Riptides, que son las que van a dar la cara, que tienen una buena R, una R9, tampoco es muy alta, pero tiene armadura del 2 más, invulnerable de 4. Entonces, es un ejército que puede salir un poco a dar la cara. Y a nivel de puntuación, pues aquí volvemos un poquito, remitimos a la movilidad. Gracias a la gran movilidad que tienen, hacen muy bien las secundarias. Prácticamente hacen la baraja con bastantes garantías, pero no llegan a las 5 estrellas en puntuación porque a nivel de primarias sí que les cuesta un poco más mantenerlas. Las poquitas cosas que dan la cara, que son las Ghost Kill y las Riptides, son resistentes, pero tampoco tienen un OC muy bestia, así que es fácil que les puedas quitar los objetivos. Un army con un disparo increíble. Yo creo que todo lo hemos visto a lo largo de la edición bueno, y de siempre, ¿no? Tiene sus rachas buenas, sus rachas malas, como todos, pero al final, ahora con el código renovado incluso, el daño que tienen, la posibilidad de echarte encima esa movilidad 5 que ponías, es muy peligroso, porque muchas veces no solo es el cuánto disparas, sino no, es que si tengo mucha movilidad te disparo con más cosas. Claro, Entonces al final, pues es más daño. O sea, me da igual dispararte con un tanque que dispare 7 sobre 10 que dispararte con un tanque que dispara 8 sobre 10. Mejor si te meto dos que disparan 6 sobre 10. Son más disparos, más hostias, más daño, ¿no? sí, Entonces se nota bastante. Y además es un army que es muy... Algunas veces es muy complicado predecir, ¿no? Su daño, porque no es tan lineal, no es tan sencillo como
lo que decíamos antes de Botan o de Astra, ¿no? Esta gente, pues, o bien cae por DRA3 y lleva ahí el Vision Cadre, o el asalto. También, es verdad, del Monka. Son 3 turnos muy, muy duros. Cuando empieza el Tao con esos 3 turnos de Monka, son muy, muy duros. Así que, Manu, hasta aquí el vídeo. Esperemos que os haya gustado. Recordad, chicos, que si queréis mejorar vuestro juego, tenemos la academia en Patreon. Tenéis el link en la descripción. Si os metéis en el link y os unís como miembros gratuitos, de regalo de bienvenida tenéis una masterclass de cómo crear una lista equilibrada y un tutorial súper completo de cómo jugar en Tabletop Simulator, que es la herramienta que usamos Manu y yo para hacer las clases de mentorías, para jugar los videoinformes que veis en vídeo y básicamente para todo. O sea, lo utilizamos para todo. Nada más, Manu. Nos despedimos aquí. Un saludito. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.